Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, continuando con este ciclo de charlas que hemos estado realizando a lo largo de estos últimos meses. Bien, empezamos con la definición. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se define como una enfermedad tratable y prevenible, que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo. Esto va a generarse por una exposición significativa a gases o partículas nocivas. Dentro de la epidemiología contamos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, que es su abreviatura, ocupa el cuarto lugar de mortalidad, es decir, es la cuarta causa de muerte en nuestro país, aquí en México. Anteriormente se pensaba y se tenía catalogado el EPOC como una enfermedad exclusiva de varones que fuman, pero reciente información, de acuerdo a estudios multicéntricos con muchísima evidencia recolectada a lo largo de muchas décadas, hoy sabemos que la prevalencia, es decir, el número de casos totales de una enfermedad, es igual entre hombres que mujeres, por lo que ya no debemos considerar a EPO como una enfermedad exclusivamente de hombres. En mi experiencia personal, dentro de los hospitales en donde he estado, hospitales del ISSSTE, Secretaría de Salud y también hospitales privados, me he topado con pacientes con EPOC del sexo femenino que ni siquiera habían estado expuestas al humo de tabaco de forma directa, sino de forma indirecta y también cocinando con leña. Y como ya es costumbre, las evidencias que utilizamos para estas presentaciones son las guías de práctica clínica en primer lugar, pero para esta ocasión utilizamos también otra guía que es el libro de Goodman y Gilman, un libro que utilizamos durante la carrera para describir las bases terapéuticas de la farmacología para esta enfermedad. El origen de esta enfermedad es por, como ya lo comentamos, exposición a gases contaminantes, específicamente al tabaco y al humo de biomasa, al carbón y leña. Aquellas personas que llegan a cocinar con leña o con carbón en la carnita asada o a lo mejor en una comunidad alejada o incluso en una ranchería, podemos tener esta predisposición a presentar EPOC a lo largo de los años. También está importante el factor ocupacional. Hay personas que por sus actividades laborales tienen más predisposición a desarrollar esta enfermedad de EPOC. Factores de riesgo, estos factores de riesgo que se le atribuyen a la enfermedad son no modificables lamentablemente. Por ejemplo, tenemos el antecedente familiar. Evidentemente, si una persona vive en un rancho y cocina todos con leña, pues si una persona desarrolló EPOC, es probable que tal vez el que sea más pequeño, cuando tenga mayor edad, vaya a desarrollar el EPOC. Otro factor de riesgo es tener diagnóstico de asma y una enfermedad, y perdón, y una edad mayor a 40 años. La fisiopatología, que es cómo funciona esta enfermedad, cómo le hace daño a nuestro organismo, tenemos que en primer lugar existe una respuesta inflamatoria a irritantes crónicos. Importante esta parte de la inflamación. La inflamación activa mediante señalización con un marcador que se llama histamina, ya les estuve platicando de eso, y libera una serie de otros marcadores para generar la mediación en la inflamación y se produce esta liberación de mediadores inflamatorios que se comunican a través de quimiotaxis. Y bueno, todo esto se va amplificando, van produciendo otras moléculas como el factor de necrosis tumoral. Esto del factor de necrosis tumoral es una que está muy relacionada a la apoptosis o a la muerte celular programada. Es decir, cuando una molécula señala pidiéndole al marcador de necrosis tumoral que se active y que acuda a ese sitio, todo esto a nivel celular, pues se va a producir la muerte de células en el tejido pulmonar en este caso.
y se va a producir también una inducción de cambios estructurales precisamente por todo este proceso de respuesta inflamatoria, la actividad de los glóbulos blancos en segundo lugar, en tercer lugar, la liberación de los mediadores inflamatorios, histamina, prostaglandina y también otros como el tromboxano, etcétera, así como la inducción de cambios estructurales. ¿Cómo vamos a prevenir el EPOC? En primer punto, tenemos suspender el consumo de tabaco. Si bien no es la única causa, si tenemos a un paciente que fuma y aparte cocina con leña, lo primerito que le debemos de decir es que suspenda el hábito tabáquico. En segundo lugar, que evite la exposición a este humo de leña o al carbón. En cuarto lugar, muy importante, vacunar contra neumococo y contra influenza. En el caso específico de estas vacunas, la mayor parte de las personas ya cuenta con ella, afortunadamente, y va a reducir, hablando específicamente de la vacuna neumococo, y va a reducir notoriamente la neumonía adquirida en la comunidad. Así como la influenza también va a reducir estas complicaciones que se pueden dar en un paciente que presenta EPOC. El suspender el tabaco va a darse cambios después de 5 años de forma notable. Evidentemente, desde el momento en el que lo suspendimos ya es ganancia, pero sí implica muchísimos esfuerzos porque desgraciadamente pacientes fumadores es muy, muy difícil que puedan llegar a dejar el tabaco. Entonces tenemos que ser muy insistentes con ellos, con su red de apoyo para poder lograr esta finalidad y evitar que se presente el EPOC. Dentro de los criterios clínicos tenemos tres principales. El primer lugar, la dificultad respiratoria, esto lo conocemos en medicina como disnea. En segundo lugar, tenemos una tos crónica, una tos que dura más de 3 meses y flema. Otros síntomas que podemos presentar son las sibilancias, que son como un ruido de silbido al momento de tomar aire, y la opresión torácica, que es como si sintiéramos que nos están apretando el tórax. Y también importante comentarles que, bueno, en el caso de la tos crónica, la producción de flema, esos dos puntos van a darnos un diagnóstico clínico que se denomina bronquitis crónica. Entonces, como comentario, toda persona con EPOC, toda persona con EPOC presenta bronquitis crónica y presenta estos tres síntomas: dificultad respiratoria o disnea en primer lugar, tos crónica y flema. Personas que tienen esta enfermedad, sus síntomas empeoran más frecuentemente por la mañana. Y un par de aclaraciones porque tal vez han escuchado o van a escuchar estos conceptos. La bronquitis crónica, entonces, es un concepto clínico, un concepto que se basa en decirle al paciente que debido a que presenta tos y debido a que presenta flema durante varios meses, pues, tiene una bronquitis. No toda bronquitis es EPOC, pero todo EPOC sí es bronquitis. Es importante aclarar esta parte. Y el enfisema es un concepto anatomopatológico. Nos referimos cuando vemos un corte a través del microscopio del pulmón y encontramos esta dilatación del acino pulmonar y destrucción de la pared alveolar. El alveolo es la parte más pequeña del pulmón. Entonces, células alveolares es un concepto de enfisema cuando tienen destrucción. Entonces, estos alveolos son en donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, en donde el oxígeno pasa a la sangre. Se llama intercambio alveolo capilar. El gas o el oxígeno en este caso pasa a la sangre a través de los alveolos. ¿Mm? Diagnóstico. Por lo tanto, como es un tema respiratorio, el EPOC, pues se van a presentar estos síntomas compatibles: tos crónica, dificultad respiratoria y flema, más un estudio de espirometría. Ahorita les voy a enseñar una imagen y la definición de este estudio, que cumple con criterios específicos de la espirometría. Esto que ven de FEB1 y FEBC menor a 0.7 es muy específico de la espirometría. Y pues nada más comentarles, las siglas significan es fracción de volumen expiratorio en un segundo y el volumen
total de la inspiración forzada. Entonces, cuando tenemos esta división entre estos dos valores, el cociente que nos dé menor a 0,7 confirma el EPOC. Entonces, como ven, para hacer el diagnóstico pedimos el estudio, vemos una curva, tomamos estos valores en cuenta y se reporta en la espirometría. Entonces, yo como médico, por ejemplo, veo una paciente con estos síntomas, tos crónica, flema, dificultad respiratoria por más de 3 meses, le pido la espirometría y solamente así confirmo el EPOC. Y con esto es suficiente para tener el EPOC. No hay que pedirle una tomografía, no es estrictamente necesario. La llegamos a pedir en otras situaciones cuando se presentan dudas diagnósticas o tal vez la enfermedad ya está muy avanzada y exacerbada. Solamente así pedimos una tomografía. Y lo comento porque cada vez es más frecuente ver que se soliciten tomografías de cualquier parte del cuerpo, también de tórax, es de las más frecuentes. Un paciente con dificultad respiratoria llega a urgencias, especialmente en hospitales privados, pues se incentiva mucho la parte de pedir la tomografía. Y esto puede llevar a un costo muy, muy elevado, superior con facilidad a los 2.500 pesos y además a una exposición a radiación ionizante. Todas las tomografías presentan una radiación ionizante. Entonces, entre más tomografías tengamos, más radiación ionizante, más costo económico y por el tema de la radiación ionizante, pues también se pueden desarrollar diversos tipos de cáncer. Entonces, fíjense, para el diagnóstico del EPOC es suficiente con presentar los tres síntomas clínicos, tos, dificultad respiratoria y flemas y contar con una espirometría que nos dé un cociente FEV1 sobre FVC menor a 0,7. Con eso tenemos el diagnóstico de POC. ¿Y qué es la espirometría? Es un estudio indoloro, es un estudio que nos va a medir el volumen de aire y el ritmo de la entrada de este aire hacia los pulmones. Por lo tanto, es un estudio que nos ayuda a evaluar la función pulmonar y la vamos a pedir en todos aquellos pacientes que tengan una enfermedad pulmonar o enfermedad respiratoria. A veces lo llegamos a pedir en pacientes asmáticos o que tienen tos crónica. ¿Qué sí vamos a pedir para complementar nuestra evaluación diagnóstica? En este caso tenemos sí un estudio de imagen que se llama radiografía de tórax o tele de tórax y vamos a encontrar tres datos característicos. Como ven, en la parte izquierda contamos con una radiografía de tórax relativamente normal, y digo relativamente porque pues vemos la trama bronquial, todo esto que a lo mejor pueden estar pensando que es anormal, en realidad son paquetes vasculares. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a la evaluación de los pulmones, pues en la radiografía tenemos dos densidades, una coloración oscurecida o negruzca. Esto negro que vemos es aire, todo esto negro que vemos es aire. Y lo más blanco, pues son diferentes densidades que nos van a indicar, por ejemplo, el, el tejido óseo o los huesos, también los paquetes vasculares, podríamos llegar a ver algo de líquido. En esta radiografía no se aprecia líquido, lo que se aprecia es aire y los paquetes vasculares sin ninguna alteración. Por ejemplo, aquí vemos el botón aórtico, parte de un gran vaso que se llama aorta. Podemos ver que ya corresponde a un adulto mayor porque en esta parte debería estar la silueta cardíaca y la silueta cardíaca va hacia abajo. Entonces, es una radiografía de un adulto mayor, pero que presenta una adecuada aireación. Se ven bien sus pulmones, miren, están negros, pero no tan negros porque se pueden apreciar los paquetes vasculares. Cuando se ven muy negros, entonces estamos hablando de una hiperlucidez pulmonar. Esta hiperlucidez es esto negro que sí vemos al lado derecho de la radiografía, o sea, esta otra radiografía, que nos indica un dato radiológico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué más vamos a ver? Hiperinsuflación es cuando tenemos mucho aire, a esto se refiere, dentro de los pulmones. Vean, hay hiperlucidez que se ve más oscuro y la hiperinsuflación, como también lo vamos a detectar a través del diafragma. Miren, esta parte de abajo es el diafragma, es un músculo que nos sirve para respirar. Cuando se dilata, entra aire. Si el diafragma no se dilata,
no entra el aire. Así es como funciona nuestra respiración. De hecho, si ustedes respiran y hacen el ejercicio de inhalar, pues van a sentir como el abdomen se hace un poquito hacia adelante. Esa es la función del diafragma. Entonces, en la radiografía vemos un diafragma plano. Si ven en el lado izquierdo, el diafragma no es plano, se ve un poquito más abultado en la parte derecha y más dilatado en la parte izquierda. Entonces, a eso es a lo que se refiere con hiperinsuflación, lo vamos a detectar a través del diafragma. Y finalmente, lo que les comenté al inicio, una disminución de las marcas vasculares. ¿Ven? Casi no se ven estas rayitas blancas como sí se aprecian aquí. ¿Cómo vamos a clasificar al EPOC? Vamos a utilizar esta escala MMRC que nos mide la dificultad respiratoria y otra que se llama CAT para ver los otros síntomas como la tos y la opresión torácica. Tenemos una tercera escala que va a ser el conjunto de estas dos y que vamos a utilizar en casos de exacerbación que ahorita vamos a definir. Esto es importante porque nos va a ayudar con el tratamiento. Para el caso de los grupos A y B, de la escala ABCD, pues son bajo riesgo de exacerbaciones. Y C y D sí es un alto riesgo de exacerbaciones. Y pues obviamente en base a esto vamos a tomar decisión. Para el C y D pues van a ir al hospital y si no, no cumple con esto de... aquí, perdón, de hecho no me he dado cuenta que dice bajo riesgo. Grupo C y D es un alto riesgo y esto nos va a indicar que van a ir al hospital. Ujú. Aquí tenemos el resumen de todo lo que ya platicamos. Tenemos un paciente que llega con dificultad respiratoria, generalmente mayor de 40 años, tiene flemas, que también le conocemos como esputo, expectoración y disnea, dificultad respiratoria. Entonces ya tenemos un paciente así. Vamos a aplicarle un cuestionario que se llama COPD-PV5 y en base a eso vamos a evaluar si tiene que hacerse estudios de forma inmediata, como por ejemplo la radiografía y pruebas de laboratorio. Esto sería para ver otros diagnósticos. Y en caso de que sí sea positivo el cuestionario, pues le vamos a pedir al paciente que acuda a hacerse una espirometría, ya sea en nuestra unidad médica, como en un centro de salud o en un hospital que cuente con un espirómetro, o si no, que acuda a otro sitio donde también cuente con él o donde sí cuente con él. Entonces, ya que tenga la espirometría, hacemos el diagnóstico de POC. Tenemos la evaluación de esos estudios auxiliares después de la espirometría. Y finalmente, si nuestra clasificación de MMRC y CAT nos da un resultado que nos clasifica el paciente dentro del grupo C y D, pues es un paciente que se iría al hospital. Y ahí se daría un seguimiento por un especialista. Un hospital no al área de urgencia, sino al área de consulta del neumólogo o del médico internista. ¿Qué tratamiento vamos a tener? Bueno, lo primero es lo no farmacológico. Si el tabaco es uno de los principales causantes del EPOC, pues tenemos que suspender el tabaco. Es la medida más importante para evitar las exacerbaciones. Y en segundo lugar, ya cuando tenemos EPOC, después de que hicimos nuestra labor de convencimiento con el paciente de suspender el tabaco, se indica el oxígeno. Mínimo 16 horas al día. Imaginen ustedes tener esta enfermedad completamente incapacitante por estar fumando o exponerse al humo de leña, carbón o a otros agentes de biomasa y tener que depender de oxígeno, que aparte es costoso y que nos va a tomar más de 16 horas de nuestro día. Prácticamente todo nuestro tiempo despierto vamos a estar utilizando oxígeno. Y esto va a ser porque nuestra saturación de oxígeno no va a llegar al nivel adecuado. Creo que todos con el COVID conocemos un poquito esta parte o tuvimos en algún momento la oportunidad de escuchar a personas que tuvieron que depender de este apoyo de oxígeno. Y pues es una experiencia nada agradable, porque bueno, tenemos que estar todo momento utilizando algún tipo de respirador o mínimo las puntas nasales que pueden llegar a molestarnos a través de las orejas o en la parte posterior de la nuca. Ujú. Entonces, vamos a estar utilizando estas dos medidas.
En toda consulta se va a reforzar la parte de no fumar y el oxígeno en casa. Desgraciadamente, en asilos de ancianos o personas que ya son adultos mayores que tienen este padecimiento, vemos que es muy, muy complicado que puedan llegar a dejar de fumar si esta fue la causa de su época. Y el objetivo para estas medidas de oxígeno va a ser la saturación de oxígeno mayor a 90% principalmente. Lo normal es eso, que esté arriba del 90%, entonces sería llegar mínimo a 90. Y hemos llegado a ver a pacientes en la ambulancia cuando vamos a domicilio o incluso en el hospital que están como si nada y tienen saturaciones de 65, 70. Evidentemente se ve la dificultad respiratoria, o sea, tampoco es que estén como si nada como tal, pero vaya, no se ven tan graves como alguien que no padeciera EPOC y tuviera esa saturación, pues estuviera prácticamente como para meterlo al área de choque. Ahora sí, el tratamiento farmacológico del EPOC se ve muy aparatoso tal vez, pero no lo es tanto. Mire, les voy a platicar. Tenemos tres grupos de fármacos para el EPOC. Todos son broncodilatadores, es decir, todos van a abrirnos los alveolos. Esto que platicábamos al inicio de esta estructura que se llama alveolos, esta estructura alveolar, donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno hacia el- las arterias más pequeñas que pasan por ahí, pues bueno, se van a abrir estos alvéolos, van a ayudar a quitar el moco. ¿Cómo van a funcionar? Como de forma muy específica, van a actuar sobre estos receptores, los beta 2, este grupo farmacológico. Y aquí tenemos medicamentos que son de acción corta, que duran de 4 a 6 horas. Ese sería, por ejemplo, el salbutamol o el fenoterol. Miren, aquí estaría el salbutamol. Y tenemos a los que son de acción larga, aquellos que duran más de 12 horas. Aquí encontramos al salmeterol y al formoterol. Miren, por ejemplo, el ceretide, que es un medicamento que he visto mucho en pacientes que presentan EPOC ya un poquito del grupo B y C, o sea, ya un poco más graves. Utilizan el ceretide y cuenta con salmeterol y fluticasona. La fluticasona pertenece a los esteroides inhalados. Es menos recomendable que utilicen los esteroides debido a los posibles efectos adversos que llegan a presentar. Entre menos esteroides, mejor. Es preferible los agonistas beta 2 como el salbutamol o ya sea de acción corta o el salmeterol en su acción larga, más de 12 horas. Depende del paciente. Y cómo responde al tratamiento, si alcanzamos o no el objetivo de 90% de saturación de oxígeno, es como vamos a ir dando estos medicamentos juntos. Podemos dar un SABA, un salbutamol y salmeterol alternados dependiendo del caso. Y otro mecanismo son los antagonistas muscarínicos. Los receptores muscarínicos son una parte a nivel celular, unas moléculas que nos ayudan a diferentes reacciones de su pared celular. Entonces, a nivel de los alvéolos, estos cobran relevancia porque permiten ese intercambio de oxígeno que les decía. Y bueno, estos serían la segunda línea. Primero tenemos a los agonistas beta 2, luego a los antagonistas muscarínicos. Y dentro de este grupo contamos con, por ejemplo, el bromuro de hiperatropio. Y aquí lo vemos en una marca que se llama Atrovent. Tal vez alguno ya ha escuchado del Convivent. También pertenece a este grupo y se utiliza mucho en las áreas de urgencias. Y bueno, aquí tenemos el Vanair. También lo he visto en pacientes ya que no responden ni a los agonistas beta 2, es decir, salbutamol o el salmeterol para acción larga, y para el caso de los agonistas muscarínicos, entonces ya nos pasamos a los esteroides. Y vamos a hablar finalmente de una exacerbación. Ya tenemos nuestro diagnóstico de POC y resulta que a pesar del tratamiento, pues tiene problemas para respirar. Vamos a definirlo de la siguiente manera. Es un evento agudo, es decir, rápido, donde se empeoran los síntomas respiratorios que pues no es como el paciente estaba en el día a día. Y esto nos va a llevar a hacer ajustes o cambios en nuestro tratamiento ya establecido. Ejemplo, un paciente que presenta EPOC y solamente está con salbutamol y oxígeno, pues no está siendo suficiente, no la está librando con eso. Entonces necesitamos darle algún otro tratamiento. Y eso, junto con síntomas respiratorios rápidos, nos va a llevar a esta definición, exacerbación del EPOC. Y vamos a tener diferentes causas para esto, pero la principal son las infecciones, infecciones bacterianas y virales.
Aquí tenemos a una bacteria, un gram negativo como el Haemophilus influenzae, que sería el principal agente causal, y el Streptococcus pneumoniae, que sería un gram positivo. Entonces no distingue de bacterias, estas son las dos principales. Y también tenemos a virus. Este gran grupo que se llama picornavirus engloba al virus Coxsackie y a los enterovirus, que nos pueden dar problemas en los pulmones en los pacientes que presentan EPOC. Y pues tenemos que estar cuidando al paciente que no presente infecciones de este tipo. Si tenemos la sospecha porque hay una exacerbación, vamos a aplicar algo que se llama un cuestionario que ahorita les voy a comentar. Y el 30% restante de los que presentan una exacerbación, pues no va a ser por infecciones y otras causas son la contaminación ambiental, una embolia o una causa desconocida. Simplemente no sabemos. No tiene una infección porque le hicimos un cultivo y salió negativo, pero tiene una exacerbación del EPOC. Ahora, estas complicaciones debido a una exacerbación pueden estar acompañadas de las siguientes complicaciones, ¿vale? Primero, tenemos a una falla cardíaca, que sería algo muy grave. Es un paciente que va a estar todo sudoroso, que va a tener dificultad para respirar y va a tener alteraciones en el corazón, va a tener dificultad también para hacer todo, pues sí, mantener su vida. Entonces, bueno, la falla cardíaca es una complicación que se presenta en pacientes con EPOC hasta en un 37% y otras son la tromboembolia pulmonar, la neumonía y el neumotórax. Sobre estas dos últimas les puse estas imágenes. Un neumotórax se vería así. Tenemos nuestra radiografía y vemos que está más oscuro en una parte de la radiografía, como pueden ver. Y si eso fue agudo, pues nos va a llevar a pensar que se trata de EPOC, porque no es que ambos pulmones estén igual, no estén igual de radiolúcidos o igual de oscurecidos, vean, sino que solamente es una parte. Bueno, esto nos hace sospechar de un neumotórax. Miren, aquí se ve bien definida la silueta cardíaca del ventrículo, perdón, de la aurícula derecha. Entonces, vean, esto oscuro nos indica neumotórax. Y una neumonía es lo contrario. Sí, comentábamos antes cuando vimos la radiografía, que normal, que sí se puede ver un poco gris con las tramas bronquiales, pero si ya lo vemos casi totalmente gris, pues estamos hablando de una neumonía. Al menos radiológicamente así sería. Y sobre los criterios de los criterios de Antonisen, son los criterios que nos van a indicar si estos síntomas con una dificultad respiratoria mayor va a ser necesario darle un antibiótico. O sea, tenemos la exacerbación y aplicamos un cuestionario para determinar si el paciente, bueno, no es un cuestionario, sino nosotros evaluamos como médicos una parte de estos criterios y determinamos si le vamos a dar antibiótico o no. No es nada más yo creo, yo considero, no. Es en base a criterios. Y aquí tenemos estos criterios. Si tenemos un paciente que presenta los tres, es un grado grave, es un grado uno, así lo marca estos criterios. Y si fuera un grado 3 de Antonisen y solamente presentara uno de estas tres complicaciones, pues se le va a dar tratamiento. Para los síntomas no se le agrega antibiótico. Y el tratamiento ya dentro del hospital, ya después de hacerle el ajuste farmacológico y que no tiene adecuada respuesta, pues vamos a tener que hacer uso de otras formas más avanzadas de administrar oxígeno, como es la ventilación no invasiva y la ventilación invasiva. La ventilación se refiere a utilizar ya un ventilador, como ven aquí en la imagen. Podemos utilizar esta ventilación no invasiva, como ven en la imagen inferior, donde sí tiene una mascarilla el paciente que tiene también estos soportes bastante, me parecería firmes y no tan incómodos como otros. Entonces, tenemos su ventilación, su alto flujo y su mascarilla, pero ¿qué creen? No está intubado. No tiene un tubo dentro de su vía aérea, como pueden ver. Está solamente utilizando la mascarilla. Esto sería una ventilación no invasiva. Usa ventilador, utiliza mascarilla, pero no tiene un tubo que pase por su vía aérea a través de la garganta. Como aquí sí la tiene, al tener ya un tubo, bueno, estaremos hablando de una ventilación invasiva, que esta es una foto meramente, yo creo, publicitaria, porque un paciente que tiene un tubo
está inconsciente. Y créanme que si estuviera consciente de alguna manera, pues haría todo lo posible por quitarse ese tubo, salvo que estuviera sedado. Ahora, para ya ir finalizando con esta charla, tenemos criterios de prevención y referencia. ¿Cómo vamos a prevenir una exacerbación en un paciente con EPOC? O sea, alguien que ya tiene la enfermedad, ¿cómo vamos a prevenir que se ponga grave? Pues tenemos estos, principalmente ejercicio. El ejercicio debe durar de 20 a 30 minutos y ser 3 a 4 veces por semana. Es un ejercicio no demandante como el trotar, el caminar. Tampoco vamos a poner al paciente a hacer algo muy complicado como a lo mejor subir escaleras múltiples, tal vez unas 500 escaleras, porque pues si se presenta un episodio de exacerbación, pues le vamos a estar haciendo daño. Entonces tenemos que explicarle que es algo con calma, de bajo impacto, que le ayude y no que lo vaya a perjudicar. Y finalmente, ¿cuándo lo vamos a referir? Cuando acude con nosotros a consulta o en urgencias y resulta que después de nuestras acciones sigue mal, el paciente ya está muy complicado. Solo así le hablaríamos a un médico internista o a un neumólogo. Y también si tenemos aparición de otros signos ya más graves de la enfermedad que nos está indicando que el paciente sí necesita esta atención, como es la cianosis. La cianosis es la coloración azulada de los labios o la cianosis distal, la coloración azulada de los dedos, ya sea de la mano o de los pies y alteraciones del estado mental o hinchazón de las piernas. Esto se le conoce como edema periférico. Y ya en un dato de EPOC grave, que sería una saturación muy baja de oxígeno o que fuera y se hiciera una espirometría y resultara con una capacidad total pulmonar menor al 50%. Ya cuando el paciente fue valorado por un internista, un neumólogo, muchas veces, pues el paciente aún así no presenta gran mejoría. Y pues desgraciadamente luego vemos a pacientes hospitalizados que no están recibiendo las atenciones que ya necesitan, que seguirían. Y estas son las de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, pues básicamente es administrarle medicamentos y los mayores cuidados a un paciente que ya está por fallecer y que a veces no va a ser tan rápido esa defunción. Entonces los cuidados paliativos nos llevan a tener una mejora en la calidad de vida, al menos en las últimas etapas de su vida. ¿Qué utilizamos? Calmantes como el diazepam o algún otro tipo de calmante de ese tipo y antidepresivos, medicamentos para que no se sientan tan mal y también tranquilizantes. Medidas tranquilizantes incluyen pues que los expertos en cuidados paliativos hablen con el paciente, incluyan terapia y mantener el oxígeno, por supuesto. Finalmente, vamos a dar algunas conclusiones de esta enfermedad. El EPOC es una enfermedad prevenible y tratable que se previene precisamente evitando la exposición a gases contaminantes y partículas nocivas, específicamente humo de biomasa y humo de tabaco. Se debe sospechar en aquellas personas que presentan tos, dificultad respiratoria y flemas por más de 3 meses. Y finalmente, se debe suspender en todo paciente, no únicamente a los que presentan EPOC, la exposición a estos hábitos para prevenir la enfermedad. Y eso sería todo por el día de hoy. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto se la puedo responder. Y como siempre, el consultorio está abierto para que ustedes puedan estar con la tranquilidad de que, bueno, aquí se les puede resolver.